En las tierras antiguas, más allá de los valles que nadie se atreve a explorar, existe un sendero que lleva hacia el corazón del bosque eterno, donde las respuestas a las preguntas más profundas del alma se hallan ocultas bajo el susurro del viento y la quietud de la luna. Este sendero, marcado por el paso de sabios olvidados, no es un camino de esfuerzo ni de conquista. Es un viaje donde la lucha es innecesaria, donde el alma se abre a la vastedad del cosmos, y donde lo perdido no se busca con ansia, sino con paciencia. Hace mucho, un hombre llamado Eirian, un joven viajero de espíritu inquieto, se adentró en este misterioso bosque. Su alma estaba marcada por una sed profunda de conocimiento, pero también por una desesperación que lo empujaba a avanzar a toda costa. Durante días, recorrió el sendero, en busca de un antiguo artefacto que, según las leyendas, le daría el poder de entender el universo. Pero mientras más caminaba, más distante parecía estar de lo que buscaba. La ansiedad lo consumía, y su paso se aceleraba con cada momento que sentía que se acercaba a la verdad, pero al mismo tiempo lo eludía. Eirian buscaba en las piedras, hurgaba en las raíces de los árboles, y escarbaba la tierra con sus propias manos, como si pudiera forzar al destino a mostrarle el camino. Sin embargo, la respuesta nunca llegaba. Solo encontraba silencio, sombras y la interminable repetición de los ecos de su propia inquietud. Al borde de la desesperación, decidió detenerse bajo un roble milenario, sintiendo el peso del fracaso apoderarse de su cuerpo. En ese preciso momento, una figura apareció ante él, como una visión etérea que emergió de entre las ramas. Era una mujer, de rostro sereno y ojos llenos de un brillo que no era humano, sino divino. Su nombre era Ilia, y su presencia parecía estar vinculada a las estrellas mismas. No dijo una palabra al principio. Solo se sentó junto a Eirian, como si el tiempo no tuviera significado alguno en su presencia. Durante horas, Eirian permaneció en silencio, observando la quietud de la mujer. Finalmente, incapaz de contener su angustia, le preguntó: ¿por qué la búsqueda nunca termina? ¿Por qué, a pesar de todo mi esfuerzo, la verdad siempre me elude? Ilia sonrió suavemente, sin prisa por responder. La verdad no se encuentra en el esfuerzo, querido Eirian. No se trata de forzar la existencia, ni de luchar contra la corriente. El universo no responde a la prisa, ni a la ansiedad. El camino hacia lo que buscas está oculto en tu propia calma. La respuesta que anhelas solo puede llegar cuando dejas de perseguirla. Eirian la miró, confundido. ¿Cómo puede ser esto? Si no lucho, si no busco con todo mi ser, ¿cómo encontraré lo que busco? Ilia levantó la mano, señalando un pequeño arroyo que corría junto al roble. Mira el agua, Eirian. ¿Cómo crees que se mueve? ¿Acaso lucha contra las piedras que encuentra en su camino? Number simplemente fluye, adaptándose, rodeando cada obstáculo sin esfuerzo. La vida no es un campo de batalla, sino un flujo. Cuando te sueltas, cuando confías, todo lo que necesitas llega a ti. El joven miró el agua, y algo dentro de él comenzó a entender. Sin embargo, la mente de Eirian seguía atrapada en la necesidad de encontrar respuestas. ¿Y si no hago nada? ¿Cómo sabré si el camino que sigo es el correcto? Ilia cerró los ojos y respiró profundamente. La pregunta no es si el camino es el correcto. El camino siempre está ante ti, tan cierto como el cielo sobre ti. El verdadero reto es el desapego. La verdadera sabiduría está en soltar, en confiar. En el momento en que dejas de luchar, el camino se abre ante ti, no porque tú lo fuerces, sino porque el universo lo hace posible. La figura de Ilia desapareció tan silenciosamente como había llegado, dejando a Eirian en profunda reflexión. Durante los días que siguieron, algo cambió dentro de él. El sendero que antes parecía implacable y cargado de obstáculos, ahora se mostraba ante él con una belleza serena.
Ya no buscaba con desesperación, sino que caminaba con los ojos abiertos al instante presente. Ya no sentía que el universo le debía algo, sino que entendió que todo lo que buscaba ya estaba dentro de él. En una de sus últimas noches en el bosque, cuando la luna estaba llena, Adrian encontró lo que había estado buscando durante tanto tiempo. No un artefacto ni una respuesta definitiva, sino una paz profunda. Comprendió que el verdadero poder no radica en poseer o controlar el universo, sino en entender que uno mismo es parte de esa danza cósmica. El secreto del camino, pensó, no es la meta, sino el viaje mismo. De regreso a su hogar, Adrian compartió sus enseñanzas con aquellos que aún buscaban respuestas en las sombras de su propia ansiedad. Les habló del arte de fluir con la vida, de soltar el control y confiar en la danza del destino. La sabiduría no está en la lucha, les dijo, sino en la entrega, en la aceptación de que el amor, la sabiduría y la paz no necesitan ser forzados, sino que florecen cuando uno deja de perseguirlos. Así fue como Adrian, el joven viajero, se convirtió en un sabio, no porque haya encontrado todas las respuestas, sino porque aprendió a dejar de buscar, a fluir, a ser uno con el universo. Capítulo 1. El despertar de Cormac. En una aldea escondida entre montañas, donde los susurros del viento y el canto de los ríos tejían una melodía ancestral, vivía Cormac, un creador de maravillas. Su arte no era de barro ni de piedra, sino de luz y sombra. Durante 24 inviernos, Cormac había viajado por el mundo en busca de los secretos para construir el Gran Faro, una obra que iluminara la mente humana. Pero por más que lo intentaba, sus esfuerzos siempre se desvanecían como la niebla ante el sol naciente. Las puertas de las galerías no se abrían ante él, y sus piezas no eran más que ecos olvidados en mercados y exposiciones vacías. Sin embargo, un día, agotado por la implacable búsqueda, Cormac sintió el peso de su alma. En un rincón de su taller, mientras las sombras de la tarde se alargaban, dijo en voz baja: «Creo porque mi corazón lo dicta, no porque desee ser reconocido». En ese momento de aceptación profunda, algo en el universo pareció inclinarse a su favor. Un viajero, un coleccionista que vagaba por los caminos del mundo, encontró una de las piezas de Cormac en un mercado local, allí donde el creador la había dejado sin esperanzas, sin más expectativas que la creación en sí misma. En menos de un mes, lo que tanto había anhelado vino a él: la admiración, la fama, la aceptación. La ley del universo, tan inmutable y sencilla, se cumplió en ese instante. Cuando te aferras con desesperación a lo que deseas, lo repeles. El deseo cierra las puertas, y el apego aleja lo que más anhelas. Es como tratar de abrazar el viento. Cuanto más lo intentas, más se desvanece entre tus manos. Los antiguos sabios, cuyos nombres se perdieron con las estaciones, entendieron este principio sagrado. Ellos sabían que el universo responde no a la imposición, sino a la armonía. La mente que busca con ansia bloquea lo que desea. La verdadera fuerza se encuentra en soltar el control, en permitir que lo que te pertenece llegue por sí mismo, sin necesidad de forcejeo. Esta misma lección la vivió Aisling, una mujer que había dedicado 3 décadas a la búsqueda de la felicidad. Buscaba sin descanso un propósito, una razón para vivir, y en su afán por encontrar la paz, su alma se tornó pesada. Cada conversación, cada encuentro, estaba marcado por expectativas no expresadas, por una constante medición de lo que los demás podían ofrecerle. Pero fue solo cuando, en la quietud de una tarde de primavera, Aisling dejó de forzar su vida, cuando permitió que todo fluyera sin resistencia, que las puertas que había buscado tanto tiempo se abrieron sin esfuerzo. En un abrir y cerrar de ojos, el amor, la paz, la serenidad, llegaron sin que ella los buscara. El universo danza según una ley divina. Lo que persigue se aleja,
lo que permites se acerca. Esta no es solo una filosofía espiritual, es una verdad profunda que recorre todos los aspectos de la existencia. Cuando dejas de intentar controlar el curso del río de la vida, te das cuenta de que, siempre, ya has estado flotando en la corriente correcta. Para profundizar en esta sabiduría, te invito a practicar la entrega. Encuentra un lugar apartado, cierra los ojos y respira lentamente. Piensa en aquello que has estado buscando con ansiedad: el éxito, la paz, el amor, la abundancia. Siente la tensión en tu pecho al pensar en ello. Ahora, imagina que tus manos se abren y entregas este deseo al universo. Con cada exhalación, repite en tu mente: libero el control sobre este deseo. Confío en el orden divino. Lo que me pertenece llegará en su tiempo. Haz de esta práctica una costumbre y observa cómo, a medida que te entregas, las bendiciones fluyen hacia ti. Capítulo 2. La lección del reloj de arena. En una ciudad que nunca dormía, donde las luces brillaban con la promesa de riquezas infinitas, vivía un hombre llamado Tarek. Su vida giraba alrededor de un único propósito: la acumulación de riqueza. Desde el alba hasta la noche, Tarek devoraba libros de finanzas, escuchaba conferencias sobre el éxito y calculaba cada movimiento como si la vida fuera una ecuación matemática. Pero, a pesar de su incesante esfuerzo, la prosperidad siempre se le escapaba, como agua entre los dedos. Tarek, como muchos otros, no entendía que su lucha no era un camino hacia la abundancia, sino un obstáculo. El universo sigue la ley del menor esfuerzo. Las corrientes de la vida no luchan con la roca, no batallan contra el viento, sino que simplemente siguen su curso. Los árboles crecen sin esfuerzo, los ríos fluyen sin discusión, y el sol sale cada mañana sin necesidad de hacer nada para ser visto. La sabiduría de este principio se extiende desde las enseñanzas más antiguas hasta la física moderna, donde se dice que la observación misma puede alterar la realidad. Un día, después de meses de agotamiento y frustración, Tarek colapsó. Sin aliento, se desplomó en su sofá, incapaz de seguir luchando contra el peso de su propia resistencia. En su rendición, un resplandor de claridad lo invadió. Descubrió que el control obsesivo que intentaba imponer sobre la vida era lo que lo mantenía atrapado. Tan pronto como dejó de esforzarse, el flujo de la vida comenzó a cambiar. En un encuentro fortuito, Tarek encontró una oportunidad de negocio que se presentó sin que él la buscara. En cuestión de meses, la riqueza llegó a su vida de manera natural, sin el esfuerzo que tanto había invertido. Al igual que Tarek, Sofía, una escritora que había pasado años intentando encontrar la inspiración, experimentó una revelación similar. Había forzado las palabras, había luchado contra su propio miedo al fracaso y, como resultado, su creatividad se marchitó. Un día, agotada de la lucha, Sofía dejó de escribir. Se fue al mar, caminó descalza por la orilla, y al permitir que la serenidad del océano la envolviera, los relatos y las historias volvieron a ella, como si nunca se hubieran ido. La vida no exige lucha constante. De hecho, la lucha es lo que más te aleja de lo que deseas. La verdadera fuerza se encuentra en soltar, en permitir que el flujo natural de la vida te guíe. Cuando dejas de intentar controlar cada resultado, te alineas con la energía del universo. No se trata de hacer nada, sino de estar receptivo a lo que llega, sin resistencia, con plena confianza. Imagina el océano. No puedes capturar el agua, no puedes retenerla. Pero si extiendes las manos, el agua descansará en ellas con suavidad. Así es con todo lo que deseas. El universo no responde a la lucha, sino a la calma, a la confianza profunda de que todo lo que es tuyo ya está en camino. Al igual que la respiración, la práctica de soltar es simple, pero poderosa. Encuentra un espacio tranquilo, cierra los ojos y observa cualquier área de tu vida donde sientas que has estado esforzándote demasiado. Siente la tensión en tu cuerpo,
Y con cada exhalación, imagina que esa tensión se disuelve. Visualiza tus deseos como hojas flotando sobre un río, sin necesidad de correr tras ellas. La corriente las llevará suavemente hacia ti cuando el momento sea el adecuado. El camino hacia la entrega. Capítulo 3. La ilusión del control. En el corazón de una ciudad que nunca conoció el descanso, existía un hombre llamado Iago. Su vida, marcada por la obsesión de controlar cada faceta de su existencia, había sido una búsqueda constante de certezas. Cada mañana, antes de que el sol se asomara por el horizonte, Iago ya estaba despierto, trazando su agenda meticulosamente. Cada tarea, cada reunión, cada paso estaba diseñado con precisión matemática. Creía que el control absoluto sobre su vida era la clave de su felicidad y la puerta hacia la paz. Pero, como ocurre con todo lo que se resiste al flujo natural, la vida parecía burlarse de sus esfuerzos. Cada vez que Iago sentía que finalmente había logrado dominar su destino, algo se escapaba entre sus manos. Una decisión errada, un encuentro imprevisto que desbarataba sus planes, una oportunidad que se desvanecía en el aire. El control, lejos de ofrecerle paz, lo sumió en un ciclo de ansiedad sin fin. Quizás tú, querido lector, has sentido lo mismo. La constante sensación de estar a punto de alcanzar lo que tanto deseas, solo para ver cómo se desvanece cuando intentas aferrarte a ello. Esa lucha con lo incontrolable, esa ansiedad por dominar el futuro, es una experiencia universal. Pero, como Iago pronto aprendería, el verdadero desafío no es controlar, sino soltar. El universo sigue una ley antigua. Cuanto más intentas forzar el curso de los eventos, más te conviertes en prisionero de tu propio deseo. Es como tratar de atrapar el viento con las manos o sujetar el agua con un puño cerrado. En el momento en que intentas apretar, el agua se escapa. Esta verdad se reflejó en la vida de Larisa, una mujer que había dedicado años a buscar la seguridad en las relaciones. Con la esperanza de encontrar el amor perfecto, Larisa construyó una lista interminable de requisitos, convencida de que sólo así encontraría la felicidad. Cada encuentro era un examen, cada palabra un indicio de lo que podría o no ser. Pero el amor, como un río que fluye libremente, no podía ser contenido en las rígidas expectativas de Larisa. No fue hasta que, exhausta de su vigilancia constante, decidió rendirse y permitir que el amor llegara por sí mismo, que la vida le ofreció una conexión genuina. A veces, lo que más deseas llega solo cuando dejas de perseguirlo. Esta es la paradoja de la vida. Cuando sueltas el control, la vida fluye hacia ti con una armonía natural. Reflexión. Al igual que el viento no puede ser apresado, ni el agua contenida en un puño cerrado, el control es una ilusión creada por el miedo. Cuanto más intentamos dominar las circunstancias, más lejos parece estar lo que buscamos. Al aprender a confiar en el flujo natural de la vida, descubrimos que lo que nos pertenece se presenta a nosotros sin esfuerzo. La libertad y la paz surgen cuando dejamos de luchar contra el curso de los eventos. Meditación guiada. Soltar el control. Si estás listo para liberarte del control, te invito a que encuentres un lugar tranquilo. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Respira profundamente, inhalando por la nariz y exhalando lentamente por la boca. Con cada respiración, siente cómo tu cuerpo se relaja un poco más. Ahora, lleva tu atención a un aspecto de tu vida en el que sientas que el control te está frenando. Tal vez una relación, una decisión que temes tomar, o un futuro incierto. Imagina que sostienes este asunto en tus manos, como si fuera una pequeña esfera de energía. Observa cómo, mientras más aprietas, más difícil se vuelve mantenerlo. Con cada exhalación, imagina que abres tus manos lentamente, dejando que la esfera de energía se deslice fuera de tu alcance. Siente la libertad de dejarlo ir. Confía en que,
Al soltarlo, el universo tomará su curso y te guiará. Repite en tu mente: libero mi necesidad de controlar. Confío en que todo llega en su momento perfecto. Respira profundamente y siente la paz que surge al soltar. Capítulo 4. El poder del silencio. En medio del bullicio de la ciudad, Iago comenzó a darse cuenta de que su vida estaba construida sobre la necesidad de hacer, de lograr, de alcanzar. Sus días estaban llenos de ruido, de llamadas, de reuniones, de demandas que nunca cesaban. En su búsqueda por conseguir más, nunca se permitía la quietud. La idea de simplemente ser, de descansar en el presente, parecía un lujo que no podía permitirse. Sin embargo, la vida lo estaba llevando por otro camino. Fue en una tarde lluviosa, mientras caminaba sin rumbo por una calle tranquila, que Iago sintió algo extraño. Un vacío. No vacío en el sentido de la ausencia, sino un vacío lleno de posibilidades. En ese espacio de quietud, comenzó a escuchar el sonido de las gotas de lluvia cayendo sobre las hojas, el murmullo del viento, el latido de su propio corazón. El silencio le ofreció algo que las ocupaciones diarias nunca le habían dado: claridad. Tal como los ríos, no necesitan apresurarse para llegar al mar, ni los árboles luchar contra las estaciones. El universo opera en un ritmo perfecto, revelado solo a quienes aprenden a escuchar en la calma. Iago comprendió que la verdadera creación no surgía del esfuerzo constante, sino del espacio entre las acciones, del silencio que permite que las respuestas lleguen sin ser forzadas. Reflexión. La vida, en su verdadera esencia, no está en la constante lucha, sino en la pausa. Es en el silencio donde la sabiduría del universo se revela. Al permitirnos descansar, al dejarnos escuchar sin expectativas, accedemos a un flujo profundo de creatividad y claridad. En la quietud, no solo encontramos paz, sino que también descubrimos las respuestas que buscábamos sin saber que ya estaban dentro de nosotros. Meditación guiada. Escuchar el silencio. Ahora, para integrar esta sabiduría en tu vida diaria, cierra los ojos y respira profundamente. Siente cómo tu cuerpo se relaja con cada inhalación, liberando la tensión. Imagina que estás en un lugar tranquilo, tal vez un jardín o una playa, donde el único sonido que escuchas es el suave murmullo del viento o el canto de las aves. Deja que cada sonido llegue a ti, sin aferrarte a ninguno, solo observando. Con cada respiración, siente cómo tu mente se aquieta y cómo el espacio entre tus pensamientos se expande. Permítete descansar en este espacio de silencio. No necesitas hacer nada. Simplemente sé, en paz, en calma. En este momento, el universo te susurra sus secretos. Siente cómo las respuestas que buscabas emergen de la quietud. Al no hacer nada, todo sucede. Respira profundamente, sabiendo que, en la pausa, has encontrado todo lo que necesitas. El camino hacia la autenticidad. Capítulo 5. La sabiduría del desprendimiento. En la vastedad de un pueblo perdido entre montañas, donde los ecos del viento susurran secretos antiguos, vivía Aelia, una mujer cuya vida parecía construirse sobre una sólida torre de expectativas. Rodeada de mapas, planos y hojas llenas de metas por alcanzar, Aelia había dedicado su vida a la búsqueda incansable de la perfección. Cada jornada estaba marcada por una planificación exacta, con cada minuto dividido entre logros que debía conquistar y miedos que debía superar. La creencia profunda de que debía ser alguien más para alcanzar la paz la mantenía atrapada en un ciclo sin fin de autocrítica y esfuerzo. Sin embargo, mientras más se esforzaba por mejorar, más distante se sentía de sí misma. A pesar de los avances y las metas alcanzadas, el vacío en su alma crecía más. Había algo dentro de ella que se resistía a ser alcanzado por su incansable búsqueda de perfección.
Con cada nuevo objetivo alcanzado, Aelia sentía como si fuera una sombra que se desvanecía, incapaz de encontrar satisfacción. Quizás tú también has recorrido ese sendero, el camino de la constante automejora, que, irónicamente, te aleja de tu esencia más pura. Las enseñanzas de los sabios han hablado de esta verdad olvidada. La búsqueda de ser más es, en su núcleo, un velo que oculta la perfección innata que ya posees. No necesitas convertirte en alguien diferente para ser feliz, sino redescubrir lo que ya está dentro de ti. El universo no opera en fragmentos, sino en totalidad. Al intentar mejorar sin cesar, lo que realmente haces es declarar que eres incompleto. Y esa creencia se convierte en un obstáculo en tu propio camino, creando una profecía que se cumple en el mismo momento en que te olvidas de tu esencia. Cada nuevo conocimiento, cada nuevo enfoque, cada nuevo objetivo, en lugar de acercarte a tu verdad, te aleja de la orilla que siempre has conocido. La verdadera transformación no llega por adición, sino por sustracción. No se trata de forjarte a ti mismo como si fueras una obra de arte, sino de desprenderte de lo que nunca fuiste. Como un escultor que libera la estatua que está oculta en el mármol, tu camino es una liberación de lo que no te pertenece. El camino de Adriana, una talentosa ceramista que dedicó su vida a perfeccionar cada pieza con detalles meticulosos, refleja esta verdad. Durante años, replicó las formas de los grandes maestros, buscando que su arte encajara en los moldes establecidos. Pero fue solo cuando decidió dejar de seguir patrones ajenos y permitir que sus manos se entregaran libremente al barro, sin expectativas, que encontró su verdadera voz. Fue en la liberación de la necesidad de perfección donde surgió su auténtica creatividad. Reflexión. La búsqueda constante de mejorar, de ser alguien más, refuerza la idea de que no eres suficiente tal como eres. La verdadera transformación no proviene de añadir más, sino de soltar lo que te ha limitado. La perfección no está en la acumulación, sino en el reconocimiento de que ya eres completo, tal como eres. Meditación guiada. El desprendimiento del ser. Siéntate en un lugar tranquilo y cómodo. Cierra los ojos y toma una profunda respiración, dejando que el aire llene tu abdomen y luego exhala lentamente. Con cada respiración, siente cómo tu cuerpo se relaja un poco más. Ahora, lleva a tu mente las etiquetas que te has impuesto. ¿Qué cualidades te has dicho que debes tener para ser valioso? Quizás te has etiquetado como exitoso, fuerte, sabio o incluso frágil. Imagina que cada una de estas etiquetas es una capa que te has puesto a lo largo de tu vida. Visualiza que, con cada exhalación, dejas ir una de estas capas. Como hojas secas que caen suavemente al suelo, deja que cada identidad que ya no te sirve se disuelva en el viento. Siente el alivio que viene con cada liberación. No tienes que ser nada más que lo que eres en este momento. Permítete ser tú, sin la carga de ninguna etiqueta, sin la presión de ser más. Recuerda, el milagro no está en convertirte en alguien distinto, sino en recordar lo que ya eres. La libertad llega cuando te permites perderte, para encontrarte de nuevo. Capítulo 6. La quietud del testigo. En una pequeña isla, rodeada por el canto de las olas y el murmullo de los árboles, Aelia encontraba refugio en la biblioteca de su abuelo, un hombre que había dedicado su vida a la contemplación y el estudio. Allí, rodeada de textos antiguos y pergaminos olvidados, Aelia buscaba respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Pero en lugar de encontrar soluciones rápidas o fórmulas fáciles, algo mucho más profundo la llamaba: la observación sin juicio. Al principio, la mente de Aelia estaba llena de pensamientos, ansiedades y preguntas que nunca cesaban. Pero, con el tiempo, aprendió a practicar la quietud. En lugar de luchar contra su mente, decidió sentarse en silencio y simplemente observar lo que surgía dentro de ella. No intentaba cambiar nada,
solo se permitía ser testigo de sus pensamientos, emociones y sensaciones. Así como Aelia descubrió el poder de la observación, tú también puedes reconocer este poder transformador dentro de ti. Cuando te conviertes en el testigo de tus pensamientos y emociones, y no en su esclavo, inicias una profunda transformación en tu vida. Ya no te defines por lo que piensas ni por lo que sientes. En ese espacio entre tú y tus pensamientos, eres libre. Reflexión. El universo no responde a lo que piensas, sino a la relación que tienes con esos pensamientos. Cuando dejas de fusionarte con ellos, te conviertes en el testigo, el observador consciente de todo lo que pasa en tu mente. Al hacer esto, comienzas a disolver las limitaciones que te imponen tus propias creencias. Meditación guiada. El poder del testigo. Encuentra una posición cómoda y cierra los ojos. Respira profundamente y siente cómo tu cuerpo se relaja con cada inhalación. Ahora, lleva tu atención a un pensamiento o emoción que hayas estado experimentando. En lugar de involucrarte en este pensamiento o de intentar cambiarlo, haz un paso atrás. Imagina que estás observando este pensamiento desde una distancia, como si fuera una nube en el cielo. No te identifiques con él, solo míralo. No lo juzgues, simplemente observa. Di para ti mismo, observo este pensamiento, en lugar de, este es mi pensamiento. Si surge una emoción, di, observo esta emoción, en lugar de, soy esta emoción. Siente el espacio entre tú y ese pensamiento o emoción. Permítete descansar en ese espacio, donde eres solo el testigo, y observa cómo el pensamiento o la emoción pierde fuerza al no alimentarlo. Al practicar esta observación consciente, te alineas con tu poder interno, el poder de la conciencia pura. Y al hacerlo, transformas tu vida, porque dejas de ser prisionero de lo que piensas y comienzas a crear la realidad que verdaderamente deseas. El arte del fluir con la vida. Capítulo 7. La atracción del ser silencioso. En un rincón apartado, rodeado de frondosos bosques y valles verdes, vivía Ilia, un herbolario cuyo conocimiento de las plantas y sus propiedades era tan vasto como el propio bosque. Durante años, había tratado de compartir su sabiduría con los aldeanos, pero siempre encontraba resistencia. Los habitantes del pueblo, absorbidos en sus rutinas diarias, pasaban sin prestar atención, sumidos en sus propias preocupaciones. Ilia, convencido de que podía ayudarles, trató de convencerlos, ofreció sus remedios y les explicó la importancia de los árboles y las hierbas. Sin embargo, la gente lo ignoraba o pasaba de largo. Desesperado por cambiar su suerte, Ilia comenzó a estudiar técnicas de persuasión, a imitar el entusiasmo de los demás comerciantes, a elevar su voz, a insistir más en sus ofertas. Pero, a pesar de sus esfuerzos, nada cambiaba. La frustración lo envolvía cada vez más, como una niebla que no dejaba ver más allá de su horizonte. Sin embargo, un día, algo inesperado sucedió. Ilia se sintió tan agotado que decidió dejar de intentar. Se sentó frente a su pequeña cabaña, rodeado de sus plantas, y simplemente comenzó a observar. Mientras las horas pasaban, se dio cuenta de que, sin esfuerzo alguno, su pequeña tienda comenzó a recibir más visitantes. La gente no venía por sus palabras, sino por la paz que emanaba de su presencia, por la serenidad que se respiraba en el aire. Aquel día, Ilia comprendió una verdad profunda. Cuando intentas controlar la corriente, te alejas de lo que buscas. La vida, como el viento que acaricia las hojas, se resiste a la imposición. Pero cuando dejas de luchar, cuando confías en el flujo, la vida se acomoda a su propio ritmo. La verdadera atracción no nace del esfuerzo, sino de la armonía con el todo. Reflexión. El universo no responde a la urgencia del deseo, sino a la tranquilidad del ser. Cuanto más intentas aferrarte a lo que deseas, más parece escaparse. Pero cuando sueltas el control,
el mundo comienza a alinearse a tu favor. La verdadera atracción no es un esfuerzo, sino una emanación natural del ser en paz consigo mismo. Meditación guiada. Soltar y confiar. Busca un espacio tranquilo donde puedas relajarte sin distracciones. Cierra los ojos y respira profundamente. Permite que cada inhalación te llene de paz y cada exhalación libere cualquier tensión. Ahora, lleva tu mente a una situación en la que hayas estado luchando. Una situación en la que sientas que has intentado todo para conseguir lo que deseas. En lugar de pensar en cómo puedes seguir esforzándote, imagina que dejas de insistir. Visualiza que sueltas la necesidad de controlar, de apresurar las cosas. Siente cómo, con cada respiración, te relajas y confías en que lo que es para ti llegará en su tiempo perfecto. Imagina que, en lugar de perseguir lo que deseas, lo dejas fluir hacia ti, como el agua que sigue su curso sin obstáculos. Siente la libertad y la calma al soltar esa carga. Permítete descansar en la certeza de que todo llega cuando debe llegar. Capítulo 8. El regalo de la entrega. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde las estaciones cambiaban con la misma regularidad que el ciclo del sol, vivía Andros, un hombre cuya vida había sido una constante búsqueda de éxito y posesiones. Desde joven, había trabajado incansablemente para acumular riquezas y reconocimiento. Había logrado construir un próspero negocio, pero con cada nueva adquisición sentía que algo seguía faltando. El vacío que sentía no podía ser llenado por más logros o posesiones materiales. Te preguntarás, ¿quién no ha experimentado esta sensación de que la vida está más allá, en un futuro donde todo lo que deseas finalmente se logrará? Pero, como Andros pronto descubriría, la paradoja del deseo es que cuanto más lo persigues, más se aleja. El universo, en su sabiduría infinita, nos recuerda que el apego nos encadena. Las enseñanzas antiguas nos dicen que, cuando dejamos ir el control, lo que es verdaderamente nuestro llega sin que lo busquemos. No se trata de renunciar a los sueños, sino de desear sin desesperación, de caminar sin miedo a perder el sendero. Andros comprendió esta verdad cuando un devastador incendio destruyó gran parte de sus tierras y su negocio. Durante semanas intentó reconstruir, pero el agotamiento lo consumía. Un día, exhausto, se sentó junto al río que pasaba por su aldea y simplemente se quedó mirando el agua. Observó cómo el río fluía, sin lamentarse por las piedras que encontraba en su camino, sin detenerse. Su fuerza estaba en seguir adelante, sin aferrarse a nada. Fue entonces cuando comprendió que, al igual que el río, él también podía dejar ir la necesidad de recuperar todo lo perdido. Reflexión. La vida no responde a la necesidad frenética, sino a la calma tranquila. Cuando soltamos el control, permitimos que la abundancia fluya hacia nosotros. El universo no está esperando que te esfuerces, sino que confíes en el proceso natural de la vida. Meditación guiada. Recibir sin apegos. Encuentra un lugar donde puedas estar cómodo y relajado. Cierra los ojos y respira profundamente. Siente cómo cada respiración te conecta con el presente. Visualiza ahora algo que deseas profundamente, algo que has estado buscando con ansias. Imagina que no lo pides desde la desesperación, sino desde un lugar de gratitud. En lugar de desearlo con urgencia, imagina que ya está en tu vida. Siente la paz y la satisfacción que vienen con ese pensamiento. Ahora, imagina que pones ese deseo en un pequeño bote, dejándolo fluir por un río. No tienes que seguir el bote, ni apresurarlo. Deja que el río lo lleve a su destino, sabiendo que llegará en su momento perfecto. Confía en que lo que te pertenece te alcanzará sin esfuerzo. Recuerda, el universo responde a la confianza tranquila, no a la presión. Al soltar, permites que la magia de la vida fluya hacia ti, trayéndote lo que ya está destinado a ser tuyo. El camino del fluir y la entrega.
Capítulo 9. El poder silencioso de soltar la voluntad. En las colinas bañadas por la luz del amanecer, bajo un cielo despejado, vivía Arik, un joven artesano conocido por su destreza en la talla de madera. Cada día, al amanecer, se encontraba en su taller, rodeado de herramientas, trabajando sin descanso en sus piezas. El certamen de artesanía que se celebraría al final del mes lo llenaba de esperanza. Había soñado con este momento durante años. La perfección de su arte era su única obsesión. Cada herramienta que pasaba por sus manos era parte de un esfuerzo continuo por crear la pieza perfecta, por dar vida a la madera de la forma más pura. Pero con cada golpe de su cincel, algo dentro de él sentía que se escapaba, como si, por más que trabajara, nunca pudiera llegar a la perfección soñada. Su mente estaba atrapada en pensamientos de duda. ¿Seré suficiente?, se preguntaba constantemente, mientras sus manos se tensaban cada vez más. La creencia en que el éxito solo llegaría a través del esfuerzo más intenso lo consumía. La presión de la perfección le estaba robando la paz, y a pesar de todo el trabajo, el reconocimiento que esperaba parecía siempre fuera de su alcance. Quizás tú también has sentido lo mismo, esa presión de que para lograr algo grande, necesitas darlo todo, forzar cada paso, no dejar espacio para el descanso ni la calma. En algún momento, esta creencia puede convertirse en una prisión que te impide avanzar, convirtiéndote en un esclavo de la necesidad de controlar cada resultado. Sin embargo, cuanto más te esfuerzas, más parece que el universo se resiste a ceder. La sabiduría ancestral habla de una verdad olvidada. La verdadera maestría no viene del esfuerzo implacable, sino de la entrega al flujo natural de la vida. Es una paradoja, pero es esta rendición lo que desbloquea el verdadero potencial del ser. Arik descubrió esto una tarde, tras semanas de trabajo incesante. Agotado, se sentó en su banco de trabajo, mirando a través de la ventana hacia el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus pensamientos se aquietaran. No tenía necesidad de demostrar nada. Simplemente se permitió estar allí, en ese preciso momento, sin luchar ni apresurarse. Su respiración se volvió más profunda y serena. En ese instante, algo cambió en él. La tensión que lo había acompañado se disipó lentamente. Comprendió que el secreto no estaba en forzar su destino, sino en permitir que las cosas fluyeran naturalmente. Dejó ir la obsesión por controlar cada detalle y permitió que sus manos, guiadas por el tiempo y la práctica, actuaran con sabiduría. Ya no se centraba en hacer, sino en ser. La pieza que comenzó a moldear sin la presión de la perfección, empezó a tomar forma con una belleza inesperada. La gente que lo visitaba notaba el cambio. Arik parecía más tranquilo, más centrado, como si su arte no proviniera de la lucha, sino de la armonía con el flujo de la vida. Sin esfuerzo, su trabajo comenzó a brillar con una luz diferente, sin la ansiedad que lo había acompañado durante tanto tiempo. Reflexión. El universo no responde a la necesidad de control, sino a la paz interior. Cuanto más nos esforzamos por conseguir algo, más parece escapar de nuestras manos. Pero cuando soltamos la urgencia, permitimos que las cosas se acomoden de la forma más natural. La verdadera maestría no es forzar el destino, sino alinearse con el flujo que la vida ya tiene preparado para ti. Meditación guiada. La entrega al fluir natural. Siéntate en un lugar tranquilo y cómodo. Cierra los ojos, respira profundamente y siente cómo cada inhalación te llena de calma y cada exhalación libera cualquier tensión. Ahora, lleva a tu mente una situación en la que sientas que has estado luchando demasiado. Tal vez has estado tratando de controlar demasiado los resultados de algo en tu vida. Imagina que, con cada exhalación, dejas ir el control que has estado ejerciendo sobre esa situación. Siente cómo tu cuerpo se relaja al soltar el peso que has estado Permítete descansar en el saber de que no necesitas forzar nada.
La vida sigue su curso, y tú solo necesitas fluir con ella. Siente cómo, al soltar la necesidad de controlar, te alineas con la energía del universo. Confía en que lo que es para ti llegará a su tiempo perfecto. Capítulo 10. El arte de liberarse para recibir. En una pequeña aldea situada entre montañas cubiertas de niebla, un comerciante llamado Eric cruzaba un puente de madera que se extendía sobre un río tranquilo. Sostenía en sus manos una pesada carga de bienes preciosos, metales, joyas y tejidos finos que representaban toda su fortuna. Pero, mientras avanzaba, el peso de su carga le resultaba cada vez más insoportable. El sonido del viento susurraba a su oído, pero Eric solo escuchaba el retumbar de su ansiedad, la constante preocupación de que al soltar, perdería todo lo que tanto le había costado acumular. A medida que cruzaba, la tensión crecía. Sostenía con fuerza sus bienes, convencido de que debía aferrarse a ellos para mantener el control. Cuanto más lo hacía, más pesada se volvía la carga. El viento soplaba con fuerza, pero él seguía luchando por mantener su equilibrio. Tal vez tú también has experimentado esa sensación, el temor de perder lo que más valoras, aferrándote con tanta fuerza a tus logros, que pierdes el contacto con el flujo natural de la vida. La falsa creencia de que, si no lo sostienes todo, todo se desvanecerá. Mientras Eric luchaba, vio a una mujer de rostro sereno parada al otro lado del puente. Ella no tenía nada en las manos, pero su presencia irradiaba una calma que contrastaba con su ansiedad. Con voz suave, la mujer le dijo: «Solo cuando sueltes, podrás cruzar». Eric se quedó quieto, paralizado por un momento. Podría soltar lo que había acumulado durante toda su vida. La mujer no se movió. Sus ojos brillaban con una sabiduría profunda. Finalmente, con un suspiro, Eric cerró los ojos y dejó ir lo que tanto temía perder. En el instante de la rendición, algo milagroso sucedió. La carga, que antes parecía insostenible, se dispersó con el viento. Y, al soltar, Eric experimentó una ligereza inusitada. Al llegar al otro lado del puente, se dio cuenta de que lo que había soltado no se había perdido. Había encontrado su camino, perfectamente ubicado, en el lugar adecuado. Reflexión. La verdadera libertad llega cuando dejas de aferrarte con miedo a lo que has logrado. La rendición no es pérdida, es ganancia. Solo cuando dejas de resistir, permites que la vida fluya en armonía con lo que es para ti. El universo no responde a la lucha, sino a la entrega, a la confianza en el proceso. Meditación guiada, soltar y recibir. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo. Coloca tus manos hacia el cielo, en actitud de apertura. Cierra los ojos y respira profundamente, permitiendo que cada inhalación te llene de paz. Imagina ahora que todos los deseos, miedos y apegos que has estado sosteniendo se encuentran en tus manos. Siente el peso de cada uno de ellos. Luego, con cada exhalación, comienza a liberar esos pensamientos, permitiendo que se disuelvan como hojas que caen suavemente al suelo. Siente la ligereza y la paz que trae este acto de soltar. Recuerda que al liberar lo que temes perder, abres espacio para recibir lo que el universo tiene preparado para ti. Permítete fluir con la vida, confiando en que lo que es tuyo llegará en el momento perfecto. El camino de la entrega. Capítulo 14. El secreto silencioso de la confianza. En el bullicioso pueblo costero, donde las olas del mar besaban suavemente la orilla, vivía Talia, una joven empresaria que había dedicado años a construir su negocio desde cero. Cada día, rodeada de papeles, contratos y tareas interminables, Talia sentía la presión de un futuro incierto. Se levantaba temprano, organizaba minuciosamente su jornada y se entregaba a un ritmo frenético, siempre con la sensación de que el siguiente paso era crucial para alcanzar el éxito que tanto ansiaba. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos incansables, el verdadero éxito parecía siempre escaparse,
como el reflejo de la luna en el agua que se desvanece al intentar alcanzarlo. Quizás tú también has sentido ese deseo de controlarlo todo, esa creencia de que el esfuerzo constante es la única forma de alcanzar tus metas. La ansiedad y la preocupación por el futuro se convierten en compañeros constantes. Y a veces parece que, por más que te esfuerces, el universo te desafía a cada paso. Sin embargo, en medio de esta lucha, hay una verdad profunda que pocos conocen. El verdadero poder reside en la confianza. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Talia observó a un anciano, un vendedor de frutas que no parecía apurado, ni preocupado por el tiempo. Con una sonrisa tranquila, el hombre atendía a sus clientes con calma y seguridad. No llevaba consigo ningún plan elaborado, ni estrategias de venta. Sin embargo, su puesto estaba siempre lleno de compradores, y su rostro irradiaba una serenidad que atraía a todos. Talia se detuvo a observarlo, intrigada. La clave de su éxito no era la prisa, ni el control, sino algo mucho más profundo. Una confianza plena en que todo sucedería en su momento. Esa tarde, Talia comprendió una verdad fundamental. La confianza, en su forma más pura, tiene el poder de atraer lo que necesitas de manera mucho más efectiva que cualquier esfuerzo o manipulación. A lo largo de los siglos, los sabios han hablado de la fe que mueve las montañas, de la fuerza invisible que sostiene el universo. La ciencia moderna, especialmente la psicología, confirma que nuestras creencias y nuestra energía tienen un impacto profundo en la realidad que vivimos. Cuando confiamos plenamente, nuestra energía se alinea con el flujo natural de la vida. Reflexión. La verdadera fuerza no proviene del esfuerzo constante, sino de la confianza silenciosa en que todo se desarrollará como debe ser. Cuando dejas de luchar y permites que la vida siga su curso, todo lo que deseas se alinea con tu ser. La confianza, no el control, es el poder que transforma la realidad. Meditación guiada. La confianza inquebrantable. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente. Cierra los ojos y respira profundamente. Siente cómo cada inhalación te llena de paz y cómo cada exhalación te libera de cualquier tensión. Ahora, imagina una situación en tu vida en la que has estado esforzándote en exceso. Puede ser una meta profesional, una relación o cualquier otro deseo. Visualiza que, con cada exhalación, dejas ir la necesidad de controlar o forzar esa situación. No tienes que hacer nada más. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo el peso de la ansiedad se disuelve. Permítete confiar en que todo lo que necesitas ya está en camino hacia ti. Imagina que el universo, en su sabiduría infinita, está trabajando a tu favor. Respira profundamente, sintiendo cómo se disipan las dudas y los miedos, como la niebla que se disuelve al sol. No hay nada que debas hacer para que las cosas sucedan. Solo necesitas abrirte a la abundancia y permitir que llegue en su tiempo perfecto. Capítulo 15. La magia de la entrega. En un rincón tranquilo de la ciudad, bajo la sombra de grandes árboles que se balanceaban suavemente con el viento, vivía Daniel, un joven músico que había pasado años buscando la perfección en cada nota. Su vida estaba llena de partituras, ensayos y presentaciones, siempre luchando por alcanzar la fama que sentía merecer. Pero a pesar de su talento y arduo trabajo, la verdadera conexión con su música parecía siempre eludirlo, como si algo en su interior estuviera bloqueando el flujo natural de su creatividad. Tal vez tú también has experimentado la misma sensación de estar atrapado en la búsqueda de la perfección, creyendo que solo a través del esfuerzo continuo lograrás encontrar lo que tanto deseas. La mente se llena de expectativas y el corazón se cansa de esperar. Sin embargo, la vida tiene una lección que Daniel pronto aprendería. El verdadero poder no está en el esfuerzo, sino en la entrega. Después de años de lucha,
Daniel decidió hacer una pausa. Un día, sin avisar a nadie, se retiró a un pequeño jardín donde solía ir a relajarse. Allí, en medio del silencio, dejó su violín a un lado y se permitió simplemente estar presente. No pensaba en lo que debía tocar, ni en lo que la audiencia esperaría. Solo escuchaba el viento, el canto de los pájaros y la suave brisa que acariciaba su rostro. En ese espacio de silencio y entrega, algo profundo sucedió. Su música fluyó sin esfuerzo, como si su violín fuera una extensión de su alma, y no solo un instrumento que debía perfeccionar. La magia de su música no vino de la lucha, sino de la aceptación y la entrega a lo que ya estaba dentro de él. Cuando dejó de perseguir el éxito vino a él. Reflexión. El arte de la vida no está en forzar, sino en rendirse al flujo natural de la existencia. Al confiar y entregarse a lo que es, te alineas con algo mucho mayor que tú. La verdadera creación ocurre cuando dejas de luchar por el resultado y permites que la vida se exprese a través de ti. Meditación guiada. La entrega al flujo de la vida. Siéntate en un lugar cómodo, cierra los ojos y respira profundamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones y cómo tu cuerpo se relaja con cada exhalación. Permite que cada respiración te conecte con el presente. Ahora, lleva tu mente a un área de tu vida donde sientas que has estado luchando demasiado, donde el esfuerzo parece ser interminable. Imagina que, con cada exhalación, dejas ir el control que has estado sosteniendo. No necesitas hacer nada más. Solo permite que la vida fluya como un río, sin resistencia. Siente cómo tu cuerpo se relaja aún más, cómo tu mente se aquieta. Al soltar, confía en que todo lo que necesitas ya está en tu vida, esperando que lo recibas con los brazos abiertos. Deja ir la presión, la necesidad de controlar. Al hacerlo, te abres al flujo natural de la vida, y todo lo que deseas se moverá hacia ti con facilidad. El camino de la conexión interior. Capítulo 16. El arte de dejar ir. En lo profundo de una selva tranquila, donde el canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo del viento entre los árboles, vivía Eloy, un joven aprendiz de curandero. Pasaba sus días observando los remedios tradicionales y recolectando hierbas para sanar a aquellos que acudían a él. A pesar de sus conocimientos, se sentía constantemente agotado. La presión de sanar y ayudar a otros lo hacía sentir como si estuviera luchando contra el curso natural de la vida. El flujo de la selva, con su quietud y sabiduría, parecía contradecir su manera de actuar. Siempre apurado, siempre esforzándose por conseguir más, por entender cada aspecto de su trabajo. Como muchos, Eloy había creído que la solución a todo residía en el control y la constante acción. Había sido enseñado que solo a través del esfuerzo extremo alcanzaría la maestría, y así, cada día se sumergía en la búsqueda de lo perfecto. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, el equilibrio y la paz que tanto deseaba parecían eludirlo. Había olvidado lo esencial. La fuerza no reside en el esfuerzo, sino en la capacidad de permitir que la vida fluya con total confianza. Un día, mientras recorría el bosque en busca de plantas para un remedio, Eloy encontró a un anciano chamán sentado en un claro. El hombre no parecía estar haciendo nada. Observaba el horizonte, completamente relajado. Eloy, curioso, se acercó y le preguntó qué hacía. El anciano sonrió y respondió: «Nada, solo dejo que las plantas crezcan a su propio ritmo, al igual que yo». El joven curandero quedó perplejo. El anciano continuó: «Cuando dejas de forzar el camino te encuentra». Eloy comenzó a comprender que su constante esfuerzo no solo no lo acercaba a la paz, sino que lo mantenía alejado de la verdadera sabiduría del universo. Al igual que los árboles que crecen sin prisa y las aguas del río que fluyen sin esfuerzo, la vida no requiere lucha, sino una entrega al fluir natural de las circunstancias.
Ese fue el momento de su revelación. La verdadera maestría no se encuentra en la resistencia, sino en la rendición. Reflexión. La sabiduría de la vida no reside en forzar el resultado, sino en alinearse con el flujo natural de lo que es. El verdadero poder surge cuando dejas ir el control y confías en que todo se desarrolla como debe ser. No es un acto de inacción, sino un acto de confianza absoluta en el momento presente. Meditación guiada. Fluir con la sabiduría del momento. Siéntate en un lugar tranquilo, con la espalda recta, y cierra los ojos. Respira profundamente, dejando que el aire entre en tu cuerpo de manera suave y tranquila. Ahora, imagina una situación de tu vida en la que has estado luchando demasiado, tratando de controlar cada detalle. Siente la tensión que genera en tu cuerpo y mente. Con cada exhalación, visualiza cómo esa tensión se disuelve, como si el aire liberara tu ser. Deja ir la necesidad de controlar. Permite que tu cuerpo se relaje, como si estuviera dejando que las aguas de un río sigan su curso. En este momento, imagina que te entregas completamente al flujo de la vida, permitiendo que cada pensamiento, cada acción, surja sin esfuerzo, confiando en que todo está sucediendo como debe ser. Siente la paz que llega al soltar y permitir que todo fluya naturalmente. Capítulo 17. La abundancia de ser. En la costa de un mar tranquilo, Lucía, una joven artesana, pasaba sus días creando joyas de marfil y piedras preciosas. Durante años, había seguido la tradición de su familia, buscando siempre la perfección en cada pieza. Sin embargo, a pesar de su dedicación y habilidad, sus creaciones nunca parecían encontrar el reconocimiento que tanto deseaba. En su mente, el éxito dependía de la lucha constante, de esforzarse al máximo, de lograr la perfección en cada detalle. Un día, agotada por la presión, Lucía decidió dejar de perseguir el éxito. En lugar de crear con la intención de ser reconocida, comenzó a crear simplemente por el placer de hacerlo. Cada joya, cada pieza de arte, nacía de un lugar de calma y satisfacción interna. Sin la necesidad de demostrar nada, comenzó a trabajar con una fluidez que jamás había experimentado. Las piedras se moldeaban con naturalidad, las formas emergían con gracia, como si estuvieran destinadas a ser. Lo que sucedió a continuación sorprendió a Lucía. Las personas comenzaron a apreciar su trabajo de manera sincera. Su arte comenzó a ser reconocido no porque ella lo buscara, sino porque su autenticidad y calma interior la habían alineado con lo que verdaderamente deseaba. Reflexión. La abundancia no es algo que se debe perseguir, sino algo que se debe encarnar. Al permitirte ser tú mismo, sin la presión de tener que cumplir con expectativas externas, te alineas con el flujo natural de la vida y las oportunidades llegan sin esfuerzo. Meditación guiada. El arte de ser. Encuentra un espacio tranquilo y siéntate cómodamente. Cierra los ojos y respira profundamente, dejando que el aire entre en tu cuerpo sin esfuerzo. Ahora, imagina una situación en tu vida en la que has estado luchando para obtener algo. Puede ser una meta profesional, una relación o cualquier deseo que hayas estado buscando con ansiedad. Siente cómo tu cuerpo se tensa con esa necesidad. Con cada exhalación, imagina que dejas ir esa necesidad de controlar los resultados. Permítete ser tú mismo, sin la presión de tener que alcanzar algo o cumplir una expectativa. Siente cómo te relajas, cómo la paz invade tu ser. Imagina que todo lo que deseas ya está en tu vida, en el presente, y que no necesitas hacer nada para lograrlo. Siente cómo esta entrega te llena de una tranquilidad profunda, como si estuvieras finalmente en armonía con todo lo que es. Confía en que todo lo que necesitas está en camino hacia ti. El arte de confiar en lo inesperado. Capítulo 18. El camino de la confianza inquebrantable. En un pequeño pueblo a la orilla del mar, rodeado de montañas que susurraban secretos antiguos,
vivía Raúl, un joven arquitecto que había pasado su vida construyendo estructuras rígidas y perfectamente calculadas. Cada día comenzaba con la revisión de planos, cálculos y detalles. Su vida estaba llena de proyectos y agendas, siempre buscando la próxima gran oportunidad, siempre trabajando para asegurar que todo estuviera perfectamente bajo control. Pero a pesar de sus esfuerzos, algo faltaba: la sensación de realización y paz que había esperado encontrar en cada logro. Raúl creía que el éxito dependía de la precisión, de la planificación minuciosa y de trabajar sin descanso para conseguir sus metas. Había aprendido desde joven que cuanto más se esforzara, más rápido alcanzaría la cima. Sin embargo, cuanto más se aferraba a su agenda, más le costaba encontrar el equilibrio y la satisfacción. Se sentía atrapado en un ciclo de trabajo incesante sin llegar a lo que verdaderamente deseaba: una vida llena de propósito y serenidad. Fue un día lluvioso, mientras paseaba por las calles del pueblo, que vio a un anciano artesano trabajando en su taller. El hombre, con manos arrugadas y lentas, creaba hermosas esculturas sin prisa alguna. Mientras Raúl lo observaba, notó que el artesano no parecía estar preocupado por el tiempo ni por la perfección, solo por el acto de crear. Algo en su calma despertó algo profundo en Raúl. ¿Por qué tan tranquilo cuando el mundo a su alrededor parecía un caos? Esa tarde, Raúl comenzó a reflexionar sobre su vida. La lección del artesano fue clara: la verdadera realización no viene de la lucha constante, sino de la entrega y la confianza en el proceso. Cuanto más intentamos controlar el resultado, más nos alejamos de la verdadera paz. La clave estaba en alinearse con el flujo natural de la vida, permitiendo que el universo trabajara a su propio ritmo. Reflexión: el verdadero éxito no proviene de la constante lucha por controlar todo a nuestro alrededor, sino de la confianza plena en que la vida se desarrollará como debe ser. Cuando nos entregamos al flujo natural de las circunstancias, descubrimos que todo lo que necesitamos ya está en camino. Meditación guiada, confiando en el ritmo natural de la vida. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para sentarte. Cierra los ojos y respira profundamente, permitiendo que el aire entre en tu cuerpo suavemente. Ahora, visualiza un área de tu vida en la que hayas estado luchando, donde sientas que has estado forzando los resultados. Siente la tensión que esta lucha genera en tu cuerpo y mente. Con cada exhalación, imagina que dejas ir esa necesidad de controlar todo. Visualiza cómo tu cuerpo se relaja, cómo la presión se disuelve. Imagina que, al soltar el control, permites que las cosas fluyan sin esfuerzo. Siente la paz que surge al confiar en que el universo está trabajando para ti, alineando todo a su tiempo perfecto. Respira con calma, sabiendo que lo que deseas ya está en camino, sin necesidad de forzarlo. Capítulo 19. El poder de lo desconocido. En una ciudad llena de vida y ruido, Hugo, un ingeniero de software, se encontraba atrapado en una rutina de previsibilidad. Sus días estaban plagados de reuniones, correos electrónicos y tareas que nunca parecían terminar. Creía que todo en su vida debía seguir un plan detallado. Cada paso debía ser calculado con precisión para evitar cualquier sorpresa. Hugo pensaba que la seguridad venía de tener todo bajo control. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo por anticipar el futuro, las oportunidades seguían eludiéndolo, como si algo estuviera fuera de lugar en su vida. A lo largo de los años, Hugo había aprendido que la clave para el éxito estaba en la planificación rigurosa, pero un giro inesperado en su carrera lo dejó desorientado. La compañía en la que trabajaba sufrió una crisis que no había anticipado, y todas sus previsiones y esfuerzos anteriores parecían haber sido en vano. Fue entonces cuando Hugo se dio cuenta de algo sorprendente. La verdadera transformación no venía de lo conocido, sino de lo desconocido. Decidió, por primera vez, salir de su zona de confort. Sin un plan rígido,
comenzó a explorar nuevas oportunidades, a conectar con personas fuera de su red habitual y a abrir su mente a la incertidumbre. Al principio, la ansiedad lo invadió, pero pronto se dio cuenta de que, al soltar el control, las oportunidades comenzaron a llegar de manera inesperada. La vida, como un río, lo llevó a lugares que nunca habría imaginado, y en ese flujo de incertidumbre, encontró su verdadera pasión. Reflexión. La vida no siempre sigue los planes que hemos trazado, pero cuando abrazamos lo desconocido, el universo abre puertas que no sabíamos que existían. La incertidumbre es el terreno donde las nuevas posibilidades pueden florecer. Meditación guiada. Abrazando lo desconocido. Encuentra un espacio tranquilo y cierra los ojos. Respira profundamente, permitiendo que cada inhalación te llene de paz. Ahora, piensa en una situación en tu vida donde te sientas atrapado en la necesidad de controlarlo todo. Puede ser en tu trabajo, en una relación o en cualquier otro aspecto de tu vida. Siente cómo el deseo de previsibilidad te causa tensión y ansiedad. Con cada exhalación, imagina que dejas ir el control. Permítete estar presente en el vacío, en la incertidumbre. Visualiza que, al soltar, te abres a nuevas posibilidades. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo la ansiedad se disuelve y cómo el flujo natural de la vida te guía hacia lo que realmente necesitas. Siente la calma al abrirte a lo desconocido, sabiendo que el universo está trabajando a tu favor, guiándote hacia el destino perfecto. Capítulo 20. El poder de la entrega y el fluir con el universo. El despertar de la paz interior. En un pequeño pueblo junto a un frondoso bosque, vivía Camila, una mujer cuya vida parecía estar llena de obstáculos que la desbordaban a cada paso. Cada mañana, al despertar, sentía una pesada carga sobre sus hombros, como si tuviera que enfrentar una batalla constante. Problemas personales, dificultades laborales y la sensación de estar siempre corriendo en círculos la mantenían agotada, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de lucha. A lo largo de los años, había aprendido que la vida era una batalla que había que enfrentar con coraje, luchando siempre por lo que quería. Debes resistir, no rendirte nunca, le repetían sus pensamientos. Pero, a pesar de sus esfuerzos, el sentimiento de paz y serenidad que tanto anhelaba seguía siendo un sueño lejano. Lo que Camila no sabía era que la clave para encontrar la paz no residía en la lucha constante, sino en la aceptación total de lo que es. En su búsqueda, había estado rechazando lo que la vida le ofrecía, creando una tormenta interna que drenaba su energía. Como el río que lucha contra las piedras, ella también chocaba contra lo que la vida le traía, sin saber que la paz solo llegaría cuando dejara de resistir. Un día, mientras caminaba por el borde de un lago que reflejaba el cielo, se dio cuenta de algo profundo al observar cómo el agua se movía sin esfuerzo alrededor de las piedras. El agua no luchaba, solo fluía. Se adaptaba, rodeaba y avanzaba con naturalidad. En ese instante, Camila entendió que no era la fuerza lo que la llevaría a su destino, sino su capacidad de rendirse, de aceptar lo que la vida le traía y de confiar en su flujo natural. Reflexión. La paz no se encuentra en la lucha constante, sino en la aceptación de lo que es. Cuando dejamos de resistir y fluimos con la vida, descubrimos que todo se vuelve más fácil, más armónico y más lleno de posibilidades. Meditación. Guiada. Fluir con la vida. Encuentra un lugar tranquilo y cierra los ojos. Respira profundamente, dejando que cada inhalación te llene de calma. Ahora, piensa en una situación en la que has estado luchando o resistiendo algo. Puede ser una tarea difícil, una relación o cualquier desafío. Siente la tensión en tu cuerpo, como si estuvieras oponiéndote a algo que no puedes cambiar. Con cada exhalación, imagina que dejas ir esa resistencia. Siente cómo tu cuerpo se relaja,
cómo esa carga interna comienza a disolverse. Ahora imagina que, como el agua, te adaptas al flujo de la vida. Deja que todo suceda sin forzarlo. Siente la calma que surge al entregarte al momento presente. Capítulo 21. La magia de la confianza y la manifestación. El despertar de la convicción silenciosa. En la ciudad que nunca dormía, Martín, un joven pintor, pasaba sus noches frente a un lienzo vacío, esperando encontrar la inspiración. Había probado diferentes estilos, diferentes técnicas, pero nunca estaba satisfecho con el resultado. Su mente estaba llena de dudas. ¿Seré capaz de crear algo valioso? Swing preguntaba constantemente. Se encontraba atrapado en un ciclo de incertidumbre, siempre buscando una señal o una confirmación de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, Martín aún no entendía que el arte de crear no radica en la búsqueda constante de aprobación ni en la validación externa, sino en la convicción interna de que ya tiene lo necesario para manifestar lo que desea. La clave no estaba en la lucha constante, sino en la certeza de que el resultado ya estaba dentro de él, esperando ser expresado. Una tarde, mientras descansaba de su rutina, Martín comenzó a reflexionar sobre un concepto que había leído en un libro antiguo. La manifestación no se trata de forzar un resultado, sino de confiar en el proceso y en que lo que deseas ya está en camino. La certeza y la fe son los pilares que sustentan la creación, no la duda ni el temor. Decidió, entonces, dejar de cuestionar su capacidad y simplemente confiar en su intuición. Cuando comenzó a pintar desde un lugar de absoluta convicción, sin esperar la perfección, las ideas fluyeron con facilidad. Cada trazo parecía surgir por sí mismo, y lo que parecía un simple ejercicio de confianza se transformó en una obra maestra que sorprendió a todos. Reflexión. La manifestación no requiere lucha ni esfuerzo. Requiere una convicción silenciosa y la certeza de que lo que deseas ya está en proceso de manifestarse. La clave está en confiar profundamente en que todo lo que necesitas está en camino hacia ti. Meditación. Guiada. La convicción silenciosa. Siéntate en un lugar cómodo y cierra los ojos. Respira profundamente, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones y te calma. Ahora, recuerda un momento en el que supiste algo con total certeza. Puede ser una experiencia pasada, una verdad que siempre has conocido, o incluso una pequeña certeza cotidiana. Siente esa seguridad en tu ser, esa sensación de saber sin dudar. Con esta sensación, imagina un deseo o meta que tienes en tu vida. No lo pienses como algo que necesitas alcanzar, sino como algo que ya está presente en tu vida, esperando ser recibido. Siéntelo con la misma certeza con la que sabías que el sol saldría mañana. A lo largo del día, cada vez que la duda o la incertidumbre surjan, regresa a este estado de conocimiento inquebrantable. Siente cómo tu energía cambia al dejar de dudar y comenzar a confiar plenamente en lo que ya está viniendo hacia ti. Capítulo 22. El despertar del poder creativo interno. La ilusión de la búsqueda exterior. En un pueblo apartado entre montañas, donde el viento suave acariciaba los campos de lavanda, vivía Lila, una joven que había dedicado toda su vida a la búsqueda de algo que sintiera profundo dentro de su ser. Su hogar era un pequeño refugio en medio de la naturaleza, lleno de estantes repletos de libros espirituales, tratados de alquimia y antiguos cuadernos que había llenado con sus propios pensamientos. Desde pequeña, había sentido una conexión especial con lo inexplicable, y con los años, esa curiosidad se convirtió en un deseo urgente de entender cómo crear una vida plena, cómo manifestar sus sueños más profundos. Lila había recorrido muchos caminos en su incansable búsqueda. Había viajado a tierras lejanas, se había sometido a disciplinas de meditación, había estudiado las enseñanzas de los grandes maestros espirituales
y había realizado rituales con la esperanza de encontrar la clave secreta que le abriera las puertas de la abundancia, la paz y la realización personal. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, algo seguía faltando. A pesar de cada nueva práctica y cada nuevo enfoque, los resultados que deseaba parecían seguir siendo inalcanzables. Se encontraba atrapada en un ciclo de búsqueda, convencida de que todo lo que deseaba debía estar escondido en algún rincón lejano, esperando a ser descubierto. El problema, sin embargo, era que Lila no se daba cuenta de algo fundamental. Mientras buscaba incansablemente en el exterior, el verdadero poder ya residía en su interior. En cada rincón de su ser, en cada célula de su cuerpo, ya se encontraba la clave para manifestar lo que deseaba. Pero para poder ver esto, tenía que detenerse, soltar la búsqueda y aceptar lo que ya era. La revelación del creador interior. Un día, después de una noche de insomnio, Lila decidió hacer una pausa, lejos de los libros y las enseñanzas, y salir a caminar sola por los campos que bordeaban su casa. Mientras paseaba, el sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo con tonos rosados y dorados. El aire fresco la envolvía, y de repente, algo profundo en su corazón hizo clic. Se detuvo junto a un viejo roble, cerró los ojos y respiró profundamente. En ese momento, el silencio que la rodeaba no era vacío, era pleno. Fue entonces cuando la verdad la alcanzó. No necesitaba buscar más, ni en otros, ni en prácticas complicadas. Ya lo sabía todo, y lo que había estado buscando estaba presente dentro de ella todo el tiempo. Comprendió que, al igual que un pintor no busca en el lienzo para crear su obra maestra, ella no necesitaba buscar algo fuera de sí misma. La creación ya había comenzado en su interior. Todo lo que experimentaba era una extensión de su ser. El poder que tanto había anhelado estaba allí, en ella misma, esperando ser reconocido. Este despertar no fue un momento de magia instantánea, sino una comprensión profunda. Ella había estado luchando, buscando fuera, como si algo estuviera incompleto en su interior. Pero en ese silencio, en esa rendición, vio que no había nada que fuera necesario hacer. No necesitaba más información, ni más libros, ni más rituales. Solo necesitaba aceptar que ya estaba completa, que su ser ya era la fuente de su propia creación. La vida no le estaba sucediendo, sino que ella misma estaba creando todo lo que experimentaba, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada acción. La mente silenciosa y el poder de la aceptación. El concepto de manifestación, que para ella había sido siempre un enigma, se desveló de forma sencilla pero profunda. No se trataba de hacer algo para obtener lo deseado, sino de soltar la necesidad de hacerlo. Ya estaba hecha. Ya era todo lo que había estado buscando, sin necesidad de luchar. Y al darse cuenta de esto, comenzó a ver su vida con otros ojos. No necesitaba atraer lo que deseaba, solo necesitaba aceptar que todo lo que deseaba ya existía dentro de ella. Era la creadora de su propia experiencia. Al principio, la idea de rendirse y aceptar su poder interno fue desconcertante. Había estado tan acostumbrada a buscar y hacer que soltar esa necesidad parecía contraproducente. Pero mientras pasaban los días, y al darle espacio a la quietud, comenzó a comprender que el poder real no radica en la acción frenética, sino en la aceptación tranquila de que ya eres el creador de tu realidad. En lugar de esforzarse por hacer que las cosas sucedieran, simplemente permitió que la vida fluyera a través de ella. La energía del universo no estaba fuera de ella. No había que buscarla ni pedirla. Todo lo que deseaba ya estaba dentro, esperando ser expresado. Como el río que fluye sin esfuerzo, ella también comenzó a fluir, a adaptarse a las circunstancias sin forzarlas, sin resistirse. La declaración del creador interior. Ahora, en este profundo entendimiento, siéntate tranquilamente, cierra los ojos y respira.
Con cada inhalación, siente cómo tu ser se expande, reconociendo tu propia presencia. Observa cómo tu conciencia, esa que siempre te ha acompañado, no está separada de la esencia que crea el universo. Tú eres la fuerza detrás de todo lo que experimentas. Permite que esta afirmación surja de tu ser, no como un deseo, sino como una verdad que siempre has conocido. No estoy buscando poder, porque yo soy el poder mismo. No estoy buscando crear mi realidad, porque yo soy la realidad misma. Todo lo que experimento fluye desde mi propio ser, desde el centro de mi existencia. Soy el creador de todo lo que veo. Soy el creador de todo lo que soy. Siente el poder de estas palabras penetrando en lo más profundo de tu ser. No las repitas como un mantra vacío, sino como una verdad que siempre ha estado contigo. Eres la fuente de toda creación, la fuerza que da vida a todo lo que experimentas. Recuerda que no hay fuerza externa que necesite ser conquistada. Todo lo que has buscado está dentro de ti. La creación no es algo que debas atraer, es algo que ya eres. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción es una manifestación de tu propio ser. Y al reconocer esto, te conviertes en el creador consciente de tu vida. Reflexión final. La magia del reconocimiento interior. La verdadera magia no reside en las técnicas ni en el esfuerzo. La magia está en el reconocimiento profundo de tu propio poder. Cuando comprendas que ya eres todo lo que alguna vez has deseado ser, todo lo que has estado buscando se manifestará sin esfuerzo. No es un proceso de atraer lo que falta, sino de reconocer lo que siempre ha estado dentro de ti. Este proceso no tiene que ver con alcanzar un estado perfecto, sino con aceptar que ya eres perfecto tal como eres. Al hacerlo, te alineas con la naturaleza misma del universo, el cual, al igual que tú, ya está completo y en constante expansión. Así, como un árbol que crece en su propio tiempo, sin prisa, sin esfuerzo, tú también comienzas a crecer y a manifestar todo lo que deseas, simplemente al aceptar que eres el creador de tu propia existencia.